Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Mi nombre es Santiago y este episodio es un poco diferente porque es una especie de continuación. O bueno, pues no es propiamente una continuación, pero sí es una historia paralela a una historia que ya contamos en este podcast. Si recuerdan, en la temporada pasada les contamos en 2 partes la historia de un proyecto llamado De Urabá a la Nieve, y ahí conocimos a Julián y a Natalia, 2 jóvenes que después de salir de la universidad se fueron al Urabá a ser profesores por 2 años, gracias a un programa que busca llevar mejor educación a lugares remotos. Y yo dije, la educación puede ser mi camino. Me asignaron como monodocente, que es que yo era profesora de todo. Ahí les contamos sus experiencias y cómo, junto con otros profesores, terminaron llevando a un grupo de estudiantes del Urabá a conocer nieve colombiana. ¿Por qué no llevo a uno de estos pelados a la nieve? La verdad no es estrictamente necesario que escuchen esa historia para entender esta, pero si pueden, háganlo. Podríamos decir que esa historia le da algo de color a esta. Esta no es la historia de Julián, pero Julián nos va a ayudar a contarla. Y por eso, empecemos con el día en el que él llegó al Urabá a ser profesor de un colegio por primera vez en su vida. A ver, yo me fui a enseñar por Colombia, empecé mi primer año de profesor en 2014 y yo le daba economía, política y filosofía a los de décimo. Era un grupo pequeño, era un grupo como entre unos 12 y 14 estudiantes más o menos. Mucho feeling con los niños de décimo porque todavía no había 11. Este décimo era el primer décimo de ese colegio. El colegio se llama Celestino Díaz, queda a 22 kilómetros de Chigorodó, sobre la vía nacional de Urabá a Medellín. Entonces el colegio es un colegio hermosísimo porque su infraestructura es nueva, moderna. La parte al frente, por decirlo, del colegio mira hacia la carretera y está un poquito elevada, entonces se ve un valle fascinante por donde cae el sol y los atardeceres son demasiado hermosos. Y por la otra cara del colegio, el colegio mira hacia una cancha de fútbol muy grande, muy bonita, pero detrás de esa cancha queda otro valle y un poquito más atrás queda la serranía de la Vive. Son las únicas montañas que uno ve en Urabá que son demasiado hermosas y que coincidencialmente pues es el lugar donde vive Plinio. Plinio es nuestro protagonista de hoy. Es del Urabá y aunque es colombiano, es la primera persona que entrevistamos cuya lengua materna no es el español. Y esta es su historia. Yo nací en un sector que se llama Piedrasgosa. Es acá en el municipio, en el Chigorodó. Viví pues solo como 4 años. Y después de los 4 años, me acuerdo que unos grupos armados llegaron y nos decían que nos teníamos que ir, que si no nos íbamos, nos iban a quemar la casa con la familia, nos iban a matar. Entonces mi papá pues no estaba en la casa, estaba sentado con mi mamá, con mi hermana. Y mi hermana pues al ver esos grupos armados daba la vuelta, lloraba, chillaba. Y yo apenas era mirándome, miraba al frente y me quedaba callado porque mi mamá no sabía español, no sabía responder a esa gente. Siempre ella le contestaban en vena, en la lengua materna, y ellos no entendían. Como acaban de escuchar, Plinio es embera, que es uno de los pueblos indígenas más grandes de Colombia y una parte importante de la serranía de la Vive, que son esas montañas impresionantes que uno ve esconderse entre las nubes desde cualquier parte del Urabá, es su casa. Y sí, también como escucharon, Plinio ha tenido que dejar su casa varias veces por el conflicto armado. Después del episodio que nos está contando, se fueron para Porroso, un municipio un poquito más al sur, y después regresaron a la comunidad de Guapa Alta, que es donde vive hoy y donde hicimos esta entrevista. Esta comunidad tiene una escuela y ahí Plinio empezó a educarse. En la escuela pues yo llegaba y los profes a veces no llegaban y uno iba a veces todos los días y a nada, porque cuando uno llegaba y el profesor no llegó y nos tocaba devolver. Amanecía lloviendo, a veces no iba a la escuela porque ya no podía, el río estaba crecido. Bueno, sí. Y donde mi papá dijo, no, pues te voy a mandar a una vereda que se llama Guapa Carretera. ¿Por qué? Porque mi papá vio que nosotros estábamos perdiendo mucha clase y no estábamos aprendiendo nada. De la casa de Plinio a esta primera escuela pueden haber unos 40 minutos caminando, y en ese camino hay que pasar un río increíble, cristalino, que según nos contó Plinio era mucho más grande y caudaloso cuando él era niño. Pero el colegio donde el papá decidió enviarlos era mucho más lejos. Era entre 3 a 4 horas caminando. Entonces me tocaba madrugar mucho más de acá, de la casa, para poder llegar allá.
Por otro lado, este no era un colegio exclusivamente en Vera, y recuerden, Plinio no hablaba español, lo cual hacía un poco más difícil la comunicación y naturalmente lo hacía una persona más tímida. Yo era muy calladito y no sabía, pues como, no entendía mucho al profesor cuando me hablaba. Yo no sabía nada, era como de otro mundo también. Y claro, como a muchos niños de Colombia, Plinio no solo tenía que madrugar, caminar 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde para ir a estudiar, Plinio también tenía que trabajar. En Guapa Carretera a mí me tocó trabajar fuerte para poder conseguir cositas, por ejemplo, ropa. Pues mi papá que nos apoyaba, pero entonces a mí me tocó trabajar fuerte, arriar madera. Después a mí me tocó miniar, nosotros decimos miniar, que es como bariquear con cajón, pues trabajar con oro, sí, pero oro artesanal. Entonces me tocó trabajar así, trabajaba con mi hermano para poder llevar como algo para el colegio. ¿Y a qué horas hacías eso después de estudiar? Después de estudiar, por ejemplo, el sábado y domingo. Ajá. Entonces, después de estudiar, por ejemplo, cuando iba al colegio, llegaba a la casa a 4 de la tarde y a las 5 de la tarde nos tocaba ir a trabajar. Así me tocó. Difícil. Cuando Plinio dice arriar madera, se refiere a recoger la madera cortada, llevarla arriba abajo con mulas y descargar. Y esto no lo decimos para que les dé pesar ni mucho menos, sino para que entiendan la fuerza física y mental de Plinio, que serían ambas definitivas para esta historia. Así, entre trabajar, caminar, estudiar y claro, pues jugar como cualquier otro niño, pasaron los años y Plinio fue creciendo y avanzando en los cursos. Cuando iba a empezar séptimo, lo trasladaron al colegio Celestino Díaz, que quedaba en Juradó y que quedaba mucho más cerca. Terminé séptimo, octavo, noveno, y cuando iba a empezar a estudiar décimo, me encontré con Julián. Y ahí estaba Plinio. Y Julián era un profesor como de lo que yo no había visto, porque Julián empezó como con ese contexto de libertad, de ser libre, de mira esto. Entonces él nos dejaba a veces como esa libertad. Me enganché con una dinámica de clase muy colaborativa, mucho debate, mucho de conversación, sobre todo en política, economía, filosofía. Y en filosofía aprendí muchas cosas de él. Y de eso pues teníamos que hacer trabajos escritos y reflexiones y demás, y entonces yo empiezo a leer cositas de Plinio, y claro, su gramática tenía mucha dificultad. Yo no soy el profesor de español pues así súper riguroso, pero a veces también era difícil leerlo y entenderlo. Pero yo lo que pensaba era que él tenía ideas muy geniales, pero se le dificultaba mucho expresarlas, porque su español no era muy fluido, y su vocabulario tampoco era que fuera muy vasto. Entonces de repente cuando él empezó a animarse en estas dinámicas de clase, pues le tomaba un tiempo organizar sus ideas, y yo empecé a ver como, bueno, este man tiene ideas muy bonitas, y vamos a ayudarlo y vamos a brindarle como un espacio seguro para que él se pueda expresar. Y Plinio siempre ha tenido una expresión más de adulto que de niño, ¿no? Muy serio y respetuoso, más que jocoso y recochero. Me llamó mucho la atención desde el inicio porque era tal vez el estudiante más callado, y yo lo dejé ser. Mi primera impresión de Plinio era una persona muy callada, pero muy respetuosa. Por ejemplo, recuerdo mucho su manera de jugar fútbol, ¿no? Pues sí, una forma competitiva, pero jamás era una competencia de hacerle daño a otro, o de maltratarlo, o de irle a hacer una falta como con esta malicia. Era de verdad un estudiante que se comportaba y actuaba diferente. Era un estudiante, por ejemplo, que yo nunca, tal vez hasta el día de hoy, no lo he escuchado insultar a una persona. Y en un contexto juvenil, de colegio, donde el ambiente a veces era rudo también, nunca lo vi metido en una pelea, por ejemplo. Era un estudiante muy, muy especial. Julián daba política y filosofía, pero también daba educación física, y una de las cosas que más le llamó la atención de algunos de sus estudiantes era su fuerza y su resistencia. Uno de ellos era Plinio. Me enganché con estos estudiantes que vivían muy lejos, que tenían pues esta fortaleza física a raíz de o sus labores en el campo, o de vivir, o de tener que recorrer grandes distancias para ir a la escuela. Julián nos puso a correr dando la vuelta a la cancha. Él miraba al tiempo y nos dijo que diéramos 10 vueltas, el que lo hiciera primero. Y yo era muy bueno porque me gustaba jugar deporte. Y caminaba 2 horas, entonces yo era el primero que llegaba, como a 1 minuto dando la vuelta, porque eso era bastante grande también, la cancha grande. Y él como que me dijo, no, pues usted tiene buen físico. Y a él como que le empezó a motivarme porque tenía físico, talento, yo era muy disciplinado. Hay 2 cosas que yo vi en el colegio, también en Plinio, y era un sentido de la responsabilidad muy fuerte. Entonces él, a pesar de que le costaba, yo no recuerdo que él hubiera perdido
la materia conmigo, ni trabajo, él hacía el esfuerzo. A veces no le iba tan bien o de repente perdió uno que otro trabajo, no recuerdo muy bien, pero él siempre estaba ahí. Él de verdad quería terminar el bachillerato, él quería estudiar, él estaba preocupado porque le fuera bien, por pasar, por aprender. En una de esas lecturas que les decía, uno de esos trabajos grandes, tal vez un final de un periodo o algo así, fue el viaje que hicimos de Mutatá, de Jurado hasta Mutatá caminando. Entonces nos invitó a caminar de Jurado hasta Mutatá. Juepucha. Y entonces él quería ir, yo sabía que él quería ir. Y toda la semana estuvo como, ay, Julián, yo quiero ir, sí, vaya. Julián, pero el lunes tenemos que entregar el trabajo. Relajado, vaya, no pasa nada. Pero yo también fui muy claro, como no lo voy a pasar, no le voy a pasar el trabajo solo porque usted va a ir a la caminata y porque yo sé que usted lo va a disfrutar y lo va a pasar muy bien. Entonces me dijo, no, yo no creo que vaya, Julián, no sé si vaya, tal. No me acuerdo al fin cuándo me confirmó o si llegó ese día que íbamos a arrancar la caminata, pero fue muy bonito porque el hombre, yo dije, bueno, el man va a hacer el trabajo, yo no sé, ¿será que ya lo haría? Ya lo adelantó. Y en uno de esos primeros descansos que hicimos en la carretera, el man saca el paquetico de las copias, weón. Y en vez de echarse en el piso como los otros y relajarse y tirar risa, el man se aparta del grupito, coge las copias y se pone a leer las copias que yo le había dejado para entregar el trabajo el lunes. De cuando íbamos caminando, yo leía, porque ya llevaba mis copias. Cuando descansamos, tomamos agua, yo leía bastante y aprovechando el tiempo y respondiendo preguntas, porque tenía que responder, porque era una evaluación también, un taller de evaluación. Y entonces yo quedé fascinado, era como, este tipo es impresionante, este tipo tiene una responsabilidad y una forma de ver el mundo muy, muy especial. ¿Cómo es posible que viene, me acompaña a la caminata, la disfruta como todos, pero además el man es plenamente consciente que yo no le voy a regalar la nota, ni siquiera le voy a dar una bonificación, porque no tenía nada que ver la política y la economía con el parche, o seguramente tenía mucho que ver, pero no en la nota. Y él se llevó sus copias y se las leyó todas en la caminata. Porque también era mi responsabilidad. Entonces, a caminar también quería y entonces al mismo tiempo tenía que responder esa actividad. Entonces, pues no importé la barrera que me tocara, pero bueno. Y ahí yo quedé enamorado de Plinio, fue como, no, este tipo es increíble. Y entonces ahí empiezo yo a descubrir un mundo fascinante de ese joven que era muy callado en un salón pequeño, que era muy respetuoso, que hacía el esfuerzo por participar, pero que a partir de ese momento yo me di cuenta que dentro de su cabeza había un universo fascinante por descubrir. Y en esas invitaciones que yo empecé a hacerle a los estudiantes para que de alguna u otra forma me dieran la oportunidad de conocer su realidad y me dijeran, oiga, caiga a mi casa, experimente un poquito mi vida, caminemos un rato, pues Plinio apareció ahí. Y yo le dije, oiga, Plinio, invíteme a su comunidad. Y él me invitó. Eventualmente terminé allá metido en la comunidad y fue una experiencia muy linda, muy bonita. Recuerdo que iba con una profe amiga que se llama Victoria. Recuerdo que uno empieza a caminar por un montón de fincas en el llano. Siempre es muy húmedo, entonces mucho barro, mucho charco. De repente uno llega como a una pared donde hay una subida súper empinada, muy corta pero muy empinada. Y uno llega arriba y ¡puf! Aparece la comunidad. Empiezan a ver casitas, creo que llega uno como al lado de la cancha de la comunidad, entonces también es muy interesante ver lo importante que es la cancha de fútbol. Luego me acuerdo mucho que Plinio nos llevó a la escuela y había un kiosco hermosísimo donde yo dije, uy, qué lindo dar clases aquí. Recuerdo que la escuela también estaba un poquito como cascada por el clima, su infraestructura pero no era la más pulida. También recuerdo mucho que estaban escuchando vallenato. Y empezamos a caminar. Entonces, Plinio, ¿usted dónde vive? No, yo no vivo aquí en el casco de la comunidad, pues en el casco urbano, diría el de la comunidad. Entonces empezamos a caminar entre la comunidad, maticas de plátano, plantaciones de cacao. Y luego, ¡puf!, nos desaparecimos otra vez, o por primera vez, mejor dicho, como en una selva. Cruzamos un río y nos desaparecimos. Y fue como, uy, pero ¿en qué momento? Si antes todo había sido mucho potrero, uno podía tener una vista al horizonte amplia, y luego pues habían sido las montañas y los cultivos de la comunidad y no sé qué, y nos metimos por esta trocha en la selvita, y era muy, muy lindo sentirse en la selva urabaense, pero yo creo que uno solo se pierde, y él lo lleva a uno tan,
y otra vez mágicamente se acaba la selva y se abre un claro en medio de la selva, un claro que podrá tener, yo qué sé, 1 hectárea tal vez. Y Plinio nos dice, aquí vivo yo, esta es mi casa y aquí vive mi familia. Entonces en ese espacio de tierra hay varias casas que en realidad son tambos, son estructuras de madera con teja de zinc, elevadas, no sé si tiene que ver con un tema cultural o de repente un tema de las lluvias, de las inundaciones. Entonces son casas elevadas, de madera abiertas, en algunas partes tienen paredes, otras no. Es rico la brisa del Urabá, sería fascinante vivir ahí, muchas hamacas, y Plinio nos señaló a lo lejos, allá es mi casa. Bueno, vamos. Y fuimos, uno sube por una escalera está tallada en un tronco grueso, y es una escalera tallada así como a hacha machete, y a ese tronco le hicieron estos escaloncitos y ahí uno sube, hay un espacio común, hay una parte que serían como las habitaciones y la otra la cocina de leña, y fue muy lindo, compartimos ahí un rato, conocí a alguna de la familia de Plinio y ya, y seguí enganchado con Plinio y seguí enganchado con el hombre y cada vez me parecía más interesante. Y en el 2015, que empezando, Julián, pues estábamos en 11. Julián nos dijo, estoy haciendo un proyecto para Urabá la Nieve y quiero escoger uno de los mejores estudiantes disciplinados y respetuosos. Como Julián me escogió a mí también porque era uno de los mejores estudiantes del colegio y a nivel de Urabá. Y yo dije que sí, porque no conocía la nieve, que era la nieve. Para mí pues fue algo, pues como un sueño, porque uno aquí ve montañas, selva, potreros, fincas, pero nieve, ¿qué sería eso? Uno a veces lo ve en las películas, en televisión, pero uno a veces no sabe si es la realidad. Aquí llegamos a un punto muy importante en la historia, porque Plinio fue uno de los estudiantes que viajó en esa primera versión del Urabá a la Nieve. Esta historia es larga y por eso dedicamos 2 episodios a contarla. Si no la han escuchado, en verdad vale la pena que lo hagan. Sin embargo, para recapitular un poco, Julián, Natalia y un equipo de profesores habían tomado la decisión de llevar a 30 jóvenes del Urabá hasta el Nevado Santa Isabel, lo cual implicó todo tipo de retos logísticos, económicos y emocionales, pero que finalmente ocurriría. Entonces había que prepararse físicamente para subir a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí es donde empezamos a entrenar también para ir a la nieve. Nos veíamos temprano en el colegio, entonces yo me iba en la moto desde Chigorodó, lo recogía en Guapá y de ahí nos íbamos al colegio y allá estaba el combo del colegio que iba a ir a Urabá a la Nieve y a las 5:30 de la mañana estábamos trotando, a las 5 de la mañana estábamos trotando para prepararnos. Pues obvio él estaba más preparado que cualquiera de nosotros y en del Urabá a la Nieve fue muy especial. También, no fue extraordinario, no es que pasen cosas extraordinarias con Plinio, solo especiales, simples, detalles, eso es compartir con Plinio. Y tal cual como Plinio era en el colegio fue en del Urabá a la Nieve, un tipo respetuoso, juicioso, asertivo, comprometido, solidario. Entonces no es que tenga la historia de Plinio del Urabá a la Nieve, pues el momento heroico de Plinio, simplemente él seguía siendo Plinio, seguía siendo un estudiante indígena tirando paso para llegar al Nevado Santa Isabel. Me acuerdo de Urabá la Nieve, el páramo, hermosísimo, de Frailejones. No conocía, yo no conocía, y lo conocí. La altura me afectó porque era demasiada altura, porque uno aquí vive en Urabá y es diferente allá en la nieve, porque es de como casi de 4.000 hacia adelante. Y todo el tiempo nos hablaban de liderazgo. Y entonces yo dije, claro, como que me nació a ser líder. Y después de Urabá a la Nieve ya empecé con más fortaleza a capacitarme en reuniones, en talleres. Ya me metí en el proceso mío, en el proceso organizativo indígena. Y empecé a reunir, a participar en mi comunidad, en los talleres, en otras comunidades. Después de Urabá a la Nieve, Julián se fue del Urabá, pero, como nos contó Plinio, ya había una semilla sembrada. Él tenía un nuevo sueño y era estudiar Derecho, y como la Universidad de Antioquia tiene una sede en el Urabá, Plinio se presentó. Presenté a la Universidad de Antioquia, no pasé examen de admisión, hice preuniversitario, pero tampoco. Quería estudiar Derecho y no pasé. Y entonces, como no pasé la universidad, en el año 2017 empecé a estudiar una técnica, para ser técnico en sistema informático. Entonces empecé a estudiar, no tenía ni la forma de cómo pagarla, pero entonces me tocó trabajar bastante. Y desde ahí empecé como a hacer liderazgo, a participar, a ser fuerte en tema de liderazgo, en tema de líder.
Recuerden que a lo largo de esta historia Plinio siempre ha estudiado y trabajado, siempre ha vivido en Guapa Alto y siempre se ha tenido que levantar entre las 3 y las 4 de la mañana para hacer lo que estuviera haciendo. Y ahí estaba Plinio firme durante los años haciendo lo que fuera necesario. Como nos lo contó él mismo, una gran parte de esa fuerza se reforzó con la experiencia en el Nevado. O sea, me motivó porque aprendí una experiencia donde uno a veces el sueño se hace realidad. Yo con esa idea empecé a pensar y a reflexionar y empecé pues, a decir yo mismo, bueno, yo tengo que seguir hacia adelante, tengo que estudiar. Esto no se los contamos, pero alguna vez Julián y Plinio viajaron a Medellín con otros profesores de Enseña por Colombia e hicieron la media maratón. Y esto lo decimos para explicarles que la relación entre ellos dos, que siempre fue una relación de admiración, casi que mutua, fue trascendiendo de la formalidad o la distancia profesor-alumno a una relación de amigos. Pues me siguió cautivando y generando curiosidad, y ahí fue que tal vez solidificamos nuestro vínculo y cada uno estaba pendiente del otro. Yo ahora le digo, ¿qué jefe? ¿Cómo está? Y él me dice, bien jefe, ¿qué tal? No sé qué. Y ahí nos empezamos a saludar esporádicamente con el tiempo y nos fuimos haciendo amigos y se nos fueron como uniendo las vidas y las historias ahí de a poquito. Y bueno, y ahí seguimos, de vez en cuando nos saludábamos por ahí, por Facebook, nos encontrábamos. Yo tal vez fui un par de veces más a la comunidad. También quería que mis compañeros pudieran tener esa oportunidad de conocer ese lugar, que Natalia tuviera la oportunidad de conocer a la comunidad y así fue. Lindo. Después de unos años perdidos, de unos viajes y de que pasaron tiempo, Julián volvió al Urabá. Y en esas, como siempre, pues yo le escribí, Plinio, el jefe, ¿qué tal? ¿Dónde anda? Tal, no, tal, oiga, voy a estar en Chigorodó tal día, nos vemos, listo, veámonos un ratico. Le dije, pues caiga donde doña Olga y conversamos un rato, y listo, y allá llegó él con la señora Pinta, bueno, con un pantalón, una camisa así, manga larga, blanca, parecía un predicador. Y Plinio, ¿y usted qué? No, todo bien, jefe, tal, y se nos fue yendo la tarde y de a poquito cuando me va echando el cuento que él ahora era gobernador local de su comunidad por cargo de elección popular por un periodo de 4 años. Y como, pucha, ¿cómo así? No, que sí, que me lancé, que gané, que después de estar estudiando por allá, no, al fin no supe bien si había terminado o no. Pues se había metido con muchos procesos comunitarios y a trabajar con la comunidad y por la comunidad, y que eso le había gustado mucho y que había encontrado mucho sentido. Y que se había pues llegado el momento de lanzarse a estas elecciones y que él lo había hecho su campaña y había ganado, y luego me enteré que eso había sido reñidísimo por unos cuantos votos nada más. El año pasado, sí, en el año 2018, antepasado, hubo la convocatoria para ser gobernador local. Entonces gané. Y el año pasado, el 21 de febrero, ya posicionamos para ya oficialmente como gobernador. Y fue increíble. Fue como, Dios mío, este man que hace 4 o 5 años era mi estudiante, hoy es el gobernador de su comunidad y me está hablando con una propiedad. Por supuesto, su español muchísimo más fluido, su vocabulario más amplio. Se notaba que no solo le habían pasado los años, sino que había estado moviéndose en un mundo donde había desarrollado y pulido mucho más estas habilidades de comunicación. Para que entiendan un poco de lo que estamos hablando, debemos decir que en Colombia, según la ONIC, o la Organización Nacional Indígena de Colombia, existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 se encuentran en peligro de desaparecer. Los gobernadores como Plinio son los representantes de su comunidad hacia el mundo y también tienen mucha responsabilidad dentro y fuera de la comunidad. Los resguardos indígenas tienen autonomía, su propia jurisdicción y también una jerarquía en el gobierno por regiones y a nivel nacional. Y Plinio es el gobernador local más joven que ha tenido la comunidad de Guapa Alto. Ser gobernador, pues, es un líder voluntario. El gobernador es un líder, es una autoridad voluntario para la comunidad. En eso nosotros no tenemos reconocimiento económico. Y es increíble, ¿no? Es muy bonito ver una persona que es humilde, que no le pagan ni un centavo por eso, y que además es plenamente consciente de los riesgos hacia su persona por ejercer esta labor. Uno está dispuesto a entregar la vida por la comunidad. Porque a nosotros los líderes, los gobernadores, nos asesinan mucho, a nivel nacional, a nivel departamental. Y aún así lo asume. Yo me sentí como con esperanza en el mundo, en la vida. Me sentí, Plinio para mí hoy más que mi amigo y demás es la persona por la que un educador como yo
tiene sentido. Con esto no quiero decir que gracias a que yo fui su profesor Plinio es lo que es, sino que es muy lindo poder acompañar el proceso de aprendizaje de esta juventud que va a ser la transformación del planeta. Y para mí Plinio es un ser humano fascinante, que tuve la oportunidad de conocer en un momento, que hoy tengo la oportunidad de decir que es mi amigo, pero que también es inspiración para seguir trabajando en educación y que también es un motor para seguir luchándola y echando a andar proyectos e iniciativas que tal vez algún día terminen en esto tan bonito, que es apostarle a las cosas que uno de verdad cree y de las que se enamora y de las que considera que tiene sentido en este planeta. La idea es estudiar y seguir como en el proceso, pero seguir escalando. Es el sueño. ¿Qué quiero decir que seguir escalando? Acá como cabildo local o gobernador local, esto es la base. Después está el municipio, está el departamental, después está la nacional, que es la UNI, la UIA. Este es un proceso, pues con lo que yo quiero. La historia de Plinio es una historia que todavía se está escribiendo y nos gusta porque reta la idea de salir adelante. Soy claro, la única forma de hacerlo no es convirtiéndose en el abogado o el artista o el atleta de origen indígena más prestigioso del país. Para Plinio tiene incluso más sentido quedarse, tiene más sentido ayudar a sacar adelante una comunidad que tiene muchos retos y que es su hogar. No queremos decir de ninguna manera que Plinio es lo que es gracias a Julián, y que bueno, sí, en parte lo fuera, no es porque Julián viene de la capital y vino a ayudarlos a ellos, sino porque lo dejó ser él mismo, porque lo ayudó a encontrar su camino. Este episodio es claramente un homenaje a los maestros, porque aunque ya sabemos que la educación le cambia la vida a las personas, queríamos hacer todo el zoom que pudiéramos para contar la historia de una de esas personas, y esa persona fue Plinio. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Omar Marroquín. Recuerden que Talento Sí Hay es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales, que puede ser muy útil en estos momentos. Todo esto en protección.com/talento sí hay. Repito, protección.com/talento sí hay. Esto es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar. Producido por Naranja Media. Naranja Media.